Se los contábamos más temprano, hoy comienza la vacunación de 1,5 millones de escolares contra el COVID-19. El proceso será llevado a cabo por municipalidades y se va a necesitar el consentimiento, que es muy importante, de los papás o los tutores. Vamos a conversar sobre este proceso con el infectólogo y pediatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Natacha. No puedo dejar de comentar. Obviamente uno puede estar más que consternado y muy triste con las imágenes que estamos viendo en el norte del país, esperando que seamos capaces todos, porque finalmente es un desafío para todos, de ir superando y apoyando a quienes están sufriendo tanto en tan dura situación. Absolutamente. Hay que buscar también soluciones para ellos que vienen también de países donde están saliendo para buscar nuevas oportunidades. Doctor, bueno, en la mañana, y vamos a cambiar un poco el tema porque hay buenas noticias en cuanto al avance de esta vacunación a escolares. 1,5 millones de niños, ¿no?, de 6 a 11 años. ¿Cómo califica, ¿no?, este día tan importante, el primero de muchos, ¿no? Sí, bueno, volver a destacar que Chile está en esto jugando un rol muy destacado a nivel mundial con una estrategia de vacunación que ha ido avanzando con un paso muy firme en edades decrecientes, ¿no es cierto? Nos acordamos cuando partimos con los adultos mayores, con una gran receptividad a la vacunación, y hemos ido logrando avanzar como país, gracias aquí a un esfuerzo de todos, a una vacunación que ha logrado los objetivos de superar con creces el 80% de la población adulta. Habiendo cumplido esa meta, entonces, Chile puede darse quizás, entre comillas, a nivel global el lujo, porque en ese sentido hay que tener conciencia de que este es, la verdad, un privilegio, el ir avanzando la vacunación a edades menores con el objetivo de ir impactando más fuertemente en la pandemia en nuestro país, disminuyendo el riesgo, no solo los niños ahora de 12 a 18, que están cercanos al 75% ya de estar vacunados, sino que avanzar inéditamente a nivel mundial, y esto hay que decirlo, a niños entre 6 y 12 años en los colegios, con el objetivo de ir disminuyendo el impacto en esta población, que es menor, afortunadamente, es menor que en los adultos, tanto en cantidad como en intensidad de los síntomas y la infección grave. Y esperamos que esta experiencia chilena de vacunación de niños permita ir mostrando a Chile y al mundo que es una estrategia que va a permitir ir disminuyendo aún más la circulación viral y de esta manera ir controlando mejor la pandemia. Doctor, ahora esto es muy importante y, bueno, yo voy a hablar acá a título personal, pero hace, qué sé yo, un par de meses uno veía tan lejano que los niños mayores de 6 años se vacunaran, y ahora esto se ha concretado y se va a hacer en los colegios, en los establecimientos educacionales, pero hay una diferencia con los adultos, y es que ahora ellos van a necesitar un consentimiento de los papás. Si nos podría explicar por qué, esto es porque obviamente la vacuna no es obligatoria, pero cuál es la importancia también de este consentimiento y cómo debería ser, porque al parecer no hay mucha claridad si es un formulario o si es algo que se escribe en la libreta o cómo es. No tengo exactamente claro cuál va a ser el mecanismo, pero sin haber estado involucrado en la decisión del por qué se pide consentimiento, uno puede entender que en la medida que la experiencia de vacunación en niños está avalado, primero la experiencia de seguridad de la vacuna que se va a colocar, que es Sinovac, y esos antecedentes lo tenía el Instituto de Salud Pública y el grupo que aprobó el uso de la vacuna en niños. Básicamente un reporte que viene de China con más de 40 millones de niños chinos entre 3 y 17 años vacunados, que muestra una muy baja incidencia de efectos adversos, y son generalmente habituales a toda vacuna, que muestra que la vacuna es segura. Pero sin embargo no hay estudios claros en niños que demuestren cuál va a ser la eficacia real de la vacunación. Hay un estudio, sí, de inmunogenicidad que está publicado, que muestra que la vacuna produce una buena respuesta inmune, y eso es un paralelo que sugiere muy fuertemente que la vacuna también va a impactar muy positivamente en la eficacia protectora y en la efectividad global. Pero no lo tenemos ese dato completamente duro, como sí se tenía en los grupos de adultos.
Extrapolando a la protección de adultos, muy probablemente va a ser semejante en los niños, arriba de un 60% de protección contra infección y arriba de un 80-85% de protección contra infección moderada a grave, lo que uno espera. Pero uno lo espera, no tenemos la certeza. Entonces, en ese sentido, pienso yo que la autoridad sanitaria dijo, al no tener toda la evidencia positiva para la vacunación, es que vamos a dejar que sea más opcional, Claro. utilizando entonces lo que se llama el consentimiento informado, que se usa mucho en los ensayos clínicos. Todo ensayo clínico es con consentimiento informado, y en este caso también se deja la elección a los papás y a los niños también, cuando pueden, arriba de 8 años, también ellos dan su asentimiento para decir yo me quiero vacunar, y si no quieren vacunar, no se vacunan. No, claro. Y, doctor, los procesos en el momento de recibir la vacuna, los posibles efectos adversos media hora después o ese mismo día, ¿son iguales para los niños que los adultos? Bueno, para ser bien claro, no lo sabemos a ciencia exacta porque porque no hay un estudio comparativo. Tenemos los estudios de seguridad que vienen del estudio de China que sí les mencioné. Tenemos estudios más pequeños que muestran que la vacuna es en general segura. Y tenemos la experiencia del uso de vacunas inactivadas como la vacuna polio y otras por largas décadas, que muestran que son vacunas muy seguras. De tal manera de que, no teniendo nuevamente el dato exacto de cómo es en comparación a los grupos adultos, podemos decir, yo diría con bastante nivel de certeza, que es una vacuna altamente segura y que los efectos adversos van a ser a lo más, en una muy baja proporción de niños, una cierta sensación de molestia en el brazo, un poco de hinchazón, algunos pueden desarrollar un poco de fiebre, un poco de malestar general que va a durar máximo un par de días. Claro. Pero estos efectos adversos con esta vacuna se ve en muy baja proporción, hablo menos de 1 de cada 100 vacunados y bastante menos que eso. O sea, todo indica que hay que vacunarse, obviamente. Niños de 6 a 11 años, repetimos la información para que quede muy claro. Y es importante, y creo que es importante repetir esta información, doctora, de la importancia de vacunar a los niños, porque al inicio de la pandemia recuerdo que uno decía, bueno, realmente los más afectados son la tercera edad. Y después esa edad se fue corriendo y también los niños han tenido COVID-19, han tenido secuelas con esta enfermedad. Entonces, ¿si nos podría comentar la importancia de que los niños reciban esta inoculación? Bueno, Natacha, la esencia de la pandemia no ha cambiado. Claramente el grupo que es más golpeado con la pandemia son los adultos mayores, que es donde se concentra la mortalidad, y los adultos con enfermedades concomitantes, que también son los que tienen mayor tendencia a morir. Pero obviamente en la medida que esos grupos han sido cubiertos, ya vacunados, están la gran mayoría protegidos, el resto de la población que también es susceptible a la infección viral, también es susceptible a sufrir infección grave, aunque en menor proporción, debe irse protegiendo. Hemos ido avanzando con la población adulta, que no es de estos grupos de riesgo, y ahora damos este paso único, que es avanzar a la población pediátrica, en una vacuna que es muy segura y en una estrategia que va a permitir limitar más la circulación viral, de tal manera que esperamos que impacte en que haya menos infección, no solo en los niños, sino que el resto de los adultos vacunados y no vacunados. Y esperamos también que le pueda dar tranquilidad a muchos papás hoy día que han dejado o tienen dudas de enviar a sus niños al colegio por este temor al coronavirus. Chile, y esta es quizás la noticia negativa, es uno de los pocos países que ha sido muy restrictivo en enviar sus niños al colegio. Hablo de Chile porque hablo de toda la comunidad, porque esta no es solo decisión de la autoridad, ha sido decisión de toda la comunidad de no abrir en forma significativa los colegios luego de 1 año y medio. Y esto tiene un impacto tremendo, eso no hay ninguna discusión. Y tenemos que lograr que nuestros niños comiencen a ir al colegio en forma presencial. Es crítico para ellos y esto lo digo como pediatra. Y en ese sentido, si esta vacunación le da mayor tranquilidad también, y debe darle a los papás, de que su niño va a ir más protegido y favorece que lo envíen al colegio,
Eso también es un factor muy positivo para avanzar en esta vacunación en los niños de nuestro país. Doctor, el consejero delegado de la farmacéutica Pfizer dijo este domingo que en un año volvería la vida normal. ¿Le parece eso algo que podría pasar acá en Chile también? No me atrevo, no. Ahí sí que no me atrevo. La verdad es que esta pandemia nos ha dado muchas sorpresas positivas en cuanto, por ejemplo, a lograr una vacunación en un tiempo absolutamente récord, que habiendo trabajado en vacuna por más de 30 años, yo nunca habría soñado haber tenido, desde que se reconoció un virus, a tener el inicio de vacunación de personas en el mundo menos de un año. Esa fue una noticia muy, muy positiva. Uno esperaba que una pandemia como esta durara varios años, esperando que con la vacunación se pudiera ir acortando, pero hemos ido viendo que también surgen variantes. Esas variantes hasta ahora son susceptibles inmunogénicamente a la vacunación y es una muy buena noticia. Aún la variante Delta, la Gamma, responden a la vacunación. Que pueda surgir una nueva variante que sea más resistente a la vacunación y nos complique la vida algo más es poco probable, pero es posible. De tal manera, como existen estas incertidumbres, yo no me atrevería a decir a ciencia cierta que aquí a un año vamos a estar de vuelta a una situación normal, pero vamos hacia allá. Yo creo que ya podemos ir viendo, quienes ven televisión los fines de semana, ¿no es cierto?, ven lo que les gusta el fútbol, como a mí, y vemos que ya hay estadios en Europa que están recibiendo un alto número de público, y eso no es por irresponsabilidad. Eso es porque son poblaciones que están arriba de un 70% vacunadas, que han ido monitoreando qué significa estas reuniones de personas. ¿Se producen incrementos de casos? Sí, pero no necesariamente de casos graves y fallecidos, porque la gran mayoría de los grupos de riesgo están vacunados. Hay que seguir observando y monitoreando de cerca estas reuniones, vuelta a la vida normal, pero hay indicios de que vamos a ir avanzando hacia allá. Pero no estamos ahí todavía y tenemos que seguir vacunándonos, usando la mascarilla, manteniendo los cuidados por ahora, ir aprendiendo aún más para que ojalá podamos de aquí a un año estar cercano a lo que era la vida prepandemia. Yo debo recordar que en el mundo oriental el uso de la mascarilla después de SARS-1, que ocurrió en 2003, se mantuvo a permanencia. También que es probable que el uso de la mascarilla pase a ser una normalidad ahora de aquí al futuro, no necesariamente con la intensidad que lo estamos usando ahora, al aire libre, ¿no es cierto? Pero sí, muy probablemente en épocas de invierno, en espacios cerrados, es probable que el uso de la mascarilla pase a ser también parte de cierta normalidad mirando a futuro. Entre otros cambios que esta pandemia puede llevar a nuestro comportamiento, como más reuniones híbridas, como esta, más que presenciales, que puedan ser parte también eventualmente de la nueva normalidad. Sí, es muy importante lo que dice usted, ¿eh? Estamos por un buen camino, estamos combatiendo la pandemia, estamos viendo hitos importantes como el de hoy, pero no hay que apurarse tanto y vivir el día paso a paso, ¿no? Y obviamente con todas las medidas sanitarias. Doctor, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Un gusto, Natacha. Muy buena semana. Muchas gracias, igualmente.